El Océano Pacífico, ese gigante azul que cubre casi un tercio de la superficie del planeta, es mucho más que un vasto cuerpo de agua. Es un universo en sí mismo, un lugar donde lo conocido y lo desconocido se entrelazan en un delicado equilibrio. Desde sus costas más tranquilas hasta sus profundidades insondables, el Pacífico es una mezcla de belleza, misterio y peligro, que ha inspirado leyendas, historias de exploración y un inagotable afán por desentrañar sus secretos. A simple vista, sus aguas parecen serenas, con oleajes que bailan al ritmo del viento, reflejando el cielo como un espejo. Pero bajo esa superficie calma, hay un mundo que desafía la imaginación. Millones de especies conviven en un ecosistema que aún sigue siendo un rompecabezas para los científicos. Allí habitan criaturas que parecen de otro tiempo, ecosistemas que prosperan en total oscuridad y fenómenos que escapan incluso al entendimiento humano. Todo esto hace que cada expedición al Pacífico sea no solo un viaje científico, sino también una aventura al borde de lo inexplicable. Es en este contexto que un grupo de biólogos marinos se embarca en una misión cargada de expectativas, desafíos y, por supuesto, esa inevitable sensación de asombro que solo el océano puede inspirar. Este equipo, compuesto por expertos apasionados, tiene un objetivo claro: seguir el rastro de las ballenas grises, criaturas majestuosas que año tras año realizan una de las migraciones más impresionantes del reino animal. Pero como todo en el Pacífico, esta misión está impregnada de incertidumbre, y cada uno de ellos sabe que el océano siempre tiene sus propios planes. Elena, la líder de la expedición, es una mujer cuya conexión con el mar comenzó desde que tenía memoria. Hija de pescadores y amante de la vida marina, dedicó su vida a estudiar y proteger las especies que habitan estas aguas. Su experiencia y determinación son el pilar del equipo, y aunque ha estado en innumerables misiones, no puede evitar sentir un leve cosquilleo de inquietud mientras el barco se prepara para zarpar. Hay algo en el aire, en el horizonte interminable que se extiende ante ellos, que le hace pensar que este viaje será diferente. Junto a ella está Marco, un joven investigador cuya obsesión por los sonidos del océano lo ha llevado a desarrollar tecnologías que rozan la ciencia ficción. Su sueño es descifrar el lenguaje de las ballenas, esas canciones misteriosas que parecen resonar no solo en el agua, sino también en el alma de quienes las escuchan. Marco, con sus auriculares colgados al cuello y una libreta llena de anotaciones, se asoma a la barandilla del barco, ansioso por captar los primeros ecos del canto de las ballenas grises. Sara, por otro lado, es una experta en comportamiento animal. Para ella, las ballenas son más que gigantes del mar, son individuos con personalidades, historias y emociones que, si se observan con atención, cuentan un relato propio. Mientras organiza sus herramientas, su mente está ocupada en teorías sobre los patrones migratorios de las ballenas, pero también en la creciente amenaza que enfrenta esta especie debido al impacto humano en su hábitat. Y finalmente está Raúl, el fotógrafo del equipo. Su misión es capturar imágenes que no solo documenten el viaje, sino que también transmitan la magia y la vulnerabilidad del océano. Con su cámara lista y un ojo entrenado para encontrar belleza incluso en los detalles más pequeños, Raúl observa el horizonte con una mezcla de emoción y respeto. Sabe que una buena foto puede inspirar a miles de personas, y para él, cada imagen es una oportunidad de crear conciencia sobre la importancia de proteger este ecosistema único. El día de la partida llega con el primer rayo de sol. La brisa marina, fresca y salada, acaricia los rostros del equipo mientras el barco corta lentamente las aguas del puerto. Los sonidos de las gaviotas se mezclan con el ruido del motor, creando una banda sonora que marca el inicio de esta travesía. A medida que el puerto se aleja y la costa se convierte en una línea difusa en el horizonte, la inmensidad del océano comienza a sentirse de una manera casi abrumadora. Cada uno de ellos, aunque absorto en sus propios pensamientos, comparte la misma sensación de expectativa. El Pacífico, con su vastedad y misterio, es un lugar que puede hacer que incluso los más experimentados se sientan pequeños. No es solo el tamaño lo que impacta, sino la sensación de que, bajo esas aguas, se esconde un mundo paralelo. Un lugar donde lo conocido se mezcla con lo desconocido, y donde la humanidad, pese a todos sus avances,
sigue siendo una invitada temporal. Mientras el barco avanza hacia aguas más profundas, las conversaciones del equipo se tornan más técnicas. Hablan de las herramientas que usarán para rastrear a las ballenas, de los puntos clave de la migración y de las expectativas de lo que podrían encontrar. Pero en el fondo de esas charlas científicas, hay algo más, una chispa de emoción, un sentido de aventura que no pueden negar. Porque aunque la ciencia es su guía, todos saben que el océano tiene una forma de sorprender incluso a los más preparados. Y así, con el sol subiendo lentamente en el cielo y las primeras olas grandes meciendo el barco, comienza esta expedición. Lo que encontrarán en las próximas semanas no solo será un testimonio de la majestuosidad de las ballenas grises, sino también una prueba de que el océano, con todos sus secretos, sigue siendo un lugar que desafía a quienes se atreven a explorarlo. El amanecer llegó con un resplandor dorado que parecía teñir el océano de un brillo etéreo. La tripulación había pasado los últimos días en silencio expectante, navegando por un tramo del Pacífico donde, según sus cálculos, podrían cruzarse con ballenas grises en plena migración. Sin embargo, hasta ahora, las aguas se habían mostrado tranquilas, casi desprovistas de vida a simple vista, como si el océano estuviera guardando sus secretos para sí mismo. Elena se encontraba en la cubierta, observando el horizonte con la mirada fija, cuando un sonido inusual rompió el silencio de la mañana. Era un golpe sordo, seguido de un leve chapoteo, que hizo que su corazón se acelerara de inmediato. Llamó a Marco, que rápidamente ajustó los hidrófonos para captar cualquier sonido bajo el agua. ¿Lo tienes?, preguntó Elena con urgencia, mientras Marco hacía ajustes en su equipo. Sí, pero no es lo que esperábamos, respondió él, con el ceño fruncido. El sonido captado era inconfundible, un canto de ballena, pero no uno típico de las grises. Era un tono profundo, melancólico y prolongado, como un eco que se extendía por el océano. Marco lo reconoció al instante, había escuchado grabaciones de algo similar en el pasado. Esto no es una ballena gris, dijo, con una mezcla de sorpresa y emoción. Es una ballena azul. La noticia recorrió la tripulación como una chispa. Todos sabían que las ballenas azules eran un espectáculo raro y majestuoso, pero algo no cuadraba. El canto que escuchaban era distinto, más débil y espaciado, como si quien lo emitiera estuviera llamando desesperadamente a alguien. Sara fue la primera en asomarse a la borda con sus binoculares, escaneando las aguas en busca de algún indicio. De repente, lo vio, una figura gigantesca emergiendo lentamente del agua. Pero no era una ballena azul adulta, sino una cría, pequeña para los estándares de su especie, con la piel grisácea aún marcada por las arrugas características de un recién nacido. «Es una cría», gritó Sara, señalando hacia el este. «Está sola». La emoción inicial se transformó rápidamente en preocupación. Las crías de ballena azul rara vez se alejan de sus madres, su supervivencia depende casi por completo de ellas durante los primeros meses de vida. Sin una madre cerca, esa pequeña estaba en peligro. Elena tomó el mando de inmediato, ordenando al capitán que acercara el barco con cuidado para no asustar al animal. Mientras el barco se deslizaba lentamente hacia la cría, Sara no podía apartar los ojos de ella. Algo en la forma en que nadaba parecía errático, como si estuviera desorientada o cansada. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, el equipo pudo observarla en detalle. Sus movimientos eran torpes, y aunque intentaba mantenerse a flote con cierta energía, era evidente que estaba agotada. La piel de la ballena, normalmente lisa y brillante, tenía marcas de pequeños parásitos que indicaban que había estado sola por algún tiempo. «Está buscando a su madre», dijo Sara en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Pero no hay señales de ella en kilómetros a la redonda. El equipo quedó en silencio por un momento, todos procesando la gravedad de la situación. Marco intentó captar más sonidos con los hidrófonos, pero lo único que se escuchaba era el débil canto de la cría, resonando en el vacío del océano como un lamento que parecía no encontrar respuesta. Raúl, el fotógrafo,
capturó varias imágenes desde la cubierta, pero su habitual entusiasmo estaba teñido de tristeza. Miró a Elena, como buscando una señal de qué hacer. ¿Qué posibilidades tiene si no encontramos a su madre?, preguntó él, rompiendo el silencio. Elena respiró hondo antes de responder. Muy pocas. Las crías de ballena azul necesitan la leche de sus madres para sobrevivir. Sin ella, no tienen forma de obtener los nutrientes necesarios. Y aquí, en el Pacífico, la soledad es una sentencia de muerte. La tensión en el barco se hacía palpable. Nadie quería pronunciar en voz alta lo que todos pensaban: si la madre no aparecía pronto, las probabilidades de que la cría sobreviviera eran mínimas. Sara, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. No podemos dejarla así. Tenemos que hacer algo. Elena asintió, aunque sabía que las opciones eran limitadas. Decidieron seguir a la cría a una distancia segura, esperando que su madre pudiera estar cerca. Mientras tanto, Marco monitoreaba constantemente los sonidos bajo el agua, buscando cualquier señal que indicara la presencia de una ballena adulta. Las horas pasaron lentamente mientras el barco avanzaba junto a la cría, que continuaba emitiendo sus cantos desesperados. La noche comenzó a caer, y con ella, una sensación de impotencia empezó a invadir al equipo. Pero también había una determinación silenciosa en cada uno de ellos: no abandonarían a esa pequeña vida sin luchar. El océano, con su vastedad infinita, parecía más imponente que nunca, como si observara desde las sombras, probando la resistencia de aquellos que se atrevían a enfrentarlo. Y en medio de esa inmensidad, la cría de ballena azul, vulnerable y sola, seguía nadando, un pequeño milagro en un mundo lleno de incertidumbre. El primer indicio de que algo andaba mal llegó con un cambio repentino en el comportamiento de la cría. Había estado nadando de manera errática, pero ahora parecía frenética. Su canto, ya de por sí desesperado, se hizo más agudo y constante. Los científicos a bordo se miraron entre sí, confundidos. Marco revisó los hidrófonos, ajustando los controles con rapidez, tratando de captar cualquier anomalía. Entonces, lo escuchó: una serie de clics y silbidos agudos, inconfundibles para cualquiera que pasara suficiente tiempo en el mar. «Son orcas», dijo, con la voz tensa. Elena se levantó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué tan cerca están? Marco ajustó el equipo, su expresión volviéndose sombría. Demasiado cerca. Las orcas, conocidas como las lobas del mar, eran cazadoras hábiles y coordinadas, capaces de planear ataques con una precisión aterradora. Para ellas, una cría de ballena azul sola en el océano era el equivalente a una presa fácil, un objetivo perfecto para alimentar a su manada. Elena tomó el mando de inmediato, ordenando al capitán que mantuviera el barco lo más cerca posible de la cría, aunque sabían que la intervención directa era casi imposible. Las regulaciones internacionales prohibían interferir en el comportamiento natural de los depredadores marinos, pero la idea de quedarse quietos mientras el peligro se cernía sobre el pequeño animal era insoportable. De pronto, el agua alrededor del barco pareció cobrar vida. Primero, un destello negro y blanco cortó la superficie a unos metros de distancia, seguido de otro y otro más. Las orcas estaban aquí. Había al menos 5, cada una nadando con una velocidad y una gracia que contrastaban con la creciente tensión en el aire. «Están rodeándola», dijo Sara, con la voz quebrada por la emoción y el miedo. La cría, consciente de la amenaza, comenzó a moverse con más urgencia, girando y cambiando de dirección como si intentara escapar. Pero las orcas eran demasiado rápidas. La más grande del grupo, probablemente la matriarca, lideraba el ataque, marcando el ritmo para las demás. Elena observaba desde la cubierta, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cada vez que la cría intentaba escapar, una orca le cortaba el paso, obligándola a retroceder. Era un juego cruel, una cacería que las orcas parecían disfrutar, sabiendo que la pequeña ballena no tenía ninguna posibilidad de defenderse.
¿No podemos hacer algo?, preguntó Raúl, incapaz de apartar la vista de la escena que se desarrollaba frente a ellos. Elena negó con la cabeza, sintiéndose impotente. Si intervenimos, podríamos ponerla en más peligro. Y si las orcas nos ven como una amenaza, podrían atacarnos a nosotros también. La cría emitió un sonido desgarrador, un llamado desesperado que resonó en los hidrófonos como un grito de ayuda. La tripulación sintió como un nudo se formaba en sus gargantas. Era un recordatorio brutal de la indiferencia de la naturaleza, de cómo el océano podía ser tanto un santuario como un campo de batalla. Las orcas comenzaron a acercarse más, sus movimientos sincronizados como si fueran un solo organismo. Una de ellas golpeó suavemente a la cría con su cabeza, obligándola a girar y exponiendo su costado vulnerable. El ataque estaba a punto de comenzar, y los científicos lo sabían. Sara, incapaz de contenerse, gritó al aire. «Vamos, pequeña. Nada más rápido». Pero no era suficiente. La cría, agotada y sin su madre para protegerla, estaba perdiendo fuerza rápidamente. La matriarca se colocó en posición, levantando su enorme cuerpo fuera del agua antes de caer con fuerza, creando una ola que desestabilizó a la cría. Era el primer golpe, una táctica para debilitarla antes de atacar directamente. El equipo observaba impotente, sus corazones pesados con la certeza de que no podían hacer nada para cambiar el curso de lo que estaba ocurriendo. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y el océano, que antes parecía un lugar lleno de posibilidades, ahora parecía un escenario frío e implacable. Pero, justo cuando las orcas parecían listas para dar el golpe final, algo cambió. Un sonido grave y profundo resonó en el agua, tan potente que incluso los humanos a bordo pudieron escucharlo. Era un canto diferente, una vibración que pareció hacer eco en todo el océano. Marco, con los ojos muy abiertos, miró a Elena. ¿Otra ballena? Elena no respondió. Estaba demasiado concentrada en lo que ocurría. Las orcas también se detuvieron por un momento, sus cabezas girando hacia la dirección de donde provenía el sonido. El canto se repitió, esta vez más cerca, más fuerte, como si estuviera reclamando el espacio. Algo o alguien se acercaba, y el curso de los acontecimientos estaba a punto de cambiar. El canto profundo que había resonado en las aguas se intensificó, llenando el océano de un eco poderoso que parecía provenir de todas direcciones. Los científicos en la cubierta miraron con asombro y esperanza mientras las orcas, momentáneamente desconcertadas, giraban sus cabezas hacia el horizonte. Algo grande se aproximaba, y no estaba solo. De entre las profundidades del océano, las siluetas masivas comenzaron a emerger. Primero fue una, luego dos, hasta que un grupo completo de ballenas jorobadas apareció en el lugar. Sus cuerpos imponentes cortaban el agua con una elegancia majestuosa, y sus cantos profundos resonaban como un llamado ancestral, un aviso de que habían llegado. Elena, con los ojos llenos de asombro, susurró casi para sí misma. ¿Es un escuadrón de protección? Y lo era. Aunque no formaban parte de la misma especie, las ballenas jorobadas eran conocidas por su comportamiento altruista, interviniendo ocasionalmente para proteger a otras criaturas marinas en peligro. Este era uno de esos momentos. El grupo de jorobadas se posicionó rápidamente entre la cría y las orcas, formando un muro viviente de carne y determinación. Sus movimientos eran sincronizados, casi coreografiados, como si hubieran entrenado para este enfrentamiento. Una de las jorobadas más grandes, probablemente una hembra líder del grupo, emitió un canto poderoso que vibró a través del agua, un desafío directo a las orcas. Las orcas, acostumbradas a ser las depredadoras más temidas del océano, parecían dudar. Sabían que enfrentarse a un grupo de jorobadas no era lo mismo que cazar una cría indefensa. Pero no estaban dispuestas a rendirse tan fácilmente. La matriarca de las orcas emitió un clic agudo, y el grupo comenzó a rodear a las jorobadas, buscando puntos débiles en su defensa.
Lo que siguió fue una demostración impresionante de estrategia y valentía. Una de las jorobadas más jóvenes del grupo golpeó el agua con su cola, creando una onda expansiva que desorientó a una de las orcas más cercanas. Otra jorobada lanzó su cuerpo masivo fuera del agua, cayendo con un estruendo que hizo temblar la superficie del océano. Era un espectáculo de fuerza bruta y coordinación, diseñado para confundir y ahuyentar a las orcas. La cría de ballena azul, ahora protegida por esta inesperada alianza, se mantuvo cerca de una de las jorobadas, que parecía haber asumido el papel de su guardiana. La cría emitió un débil canto, como si estuviera llamando a su madre o agradeciendo a sus salvadores. Las orcas intentaron varios ataques, pero las jorobadas respondieron con una ferocidad que pocos habrían esperado de criaturas normalmente pacíficas. Una de las jorobadas más grandes se interpuso directamente en el camino de la matriarca de las orcas, emitiendo un canto tan grave y prolongado que el agua alrededor de ellas pareció vibrar. Era un acto de desafío puro, una advertencia de que no se acercaran más. Elena, Marco y el resto del equipo observaron todo desde la cubierta, conteniendo la respiración en cada momento crítico. El capitán, que había visto muchas cosas en sus años en el mar, sacudió la cabeza, impresionado. Nunca había visto algo así, dijo, sin apartar la vista del agua. Las orcas finalmente parecieron darse cuenta de que no podrían ganar este enfrentamiento. Aunque eran cazadoras implacables, sabían cuando una presa estaba fuera de su alcance. Con un último clic de la matriarca, el grupo comenzó a retirarse, desapareciendo en las profundidades del océano. Elena dejó escapar un suspiro de alivio, mientras el resto del equipo estallaba en murmullos de asombro y emoción. Las jorobadas, sin embargo, no se movieron. Se mantuvieron cerca de la cría, como si estuvieran asegurándose de que las orcas realmente se habían ido. Una de las jorobadas más grandes nadó lentamente hacia la cría, rozándola con su enorme aleta pectoral en un gesto que parecía casi maternal. La cría respondió emitiendo un canto más suave, como si finalmente sintiera algo de seguridad. El equipo sabía que acababan de presenciar algo extraordinario, un acto de valentía y altruismo que pocas veces se ve en la naturaleza. Pero también sabían que el peligro no había desaparecido por completo. La cría seguía sola, y su madre aún no aparecía. Mientras las jorobadas permanecían en formación, protegiendo a la cría como si fuera una de las suyas, el equipo en el barco comenzó a debatir su próximo movimiento. Sabían que el tiempo era crucial, y aunque las jorobadas habían intervenido heroicamente, el destino del pequeño aún dependía de lo que hicieran a continuación. El océano se convirtió en un campo de batalla, donde la calma azul fue sustituida por una mezcla de caos, movimiento y ruido ensordecedor. Las orcas, acostumbradas a cazar en equipo con una precisión casi militar, se movían rápidamente, trazando círculos alrededor del grupo de ballenas jorobadas. Sus cuerpos negros y blancos cortaban el agua como sombras afiladas, mientras emitían agudos chasquidos y silbidos para coordinarse. Por su parte, las ballenas jorobadas demostraban por qué eran consideradas los titanes protectores del océano. Aunque no eran tan rápidas como las orcas, su tamaño, fuerza y estrategia defensiva las convertían en una fuerza imponente. La líder del grupo, una jorobada de dimensiones colosales, tomó el mando de la formación, colocándose directamente frente a la cría de ballena azul. Sus cantos bajos y resonantes se mezclaban con los sonidos de los choques y salpicaduras, creando una banda sonora de pura tensión. Las primeras arremetidas de las orcas fueron rápidas y calculadas, tratando de desgastar a las jorobadas. Una de ellas intentó acercarse por un flanco, pero fue recibida por el golpe devastador de una aleta pectoral. El impacto lanzó al depredador varios metros hacia atrás, haciéndolo retroceder con un visible rastro de burbujas en el agua. Otra orca se lanzó hacia la cría desde abajo, buscando la vulnerabilidad de su vientre. Pero una jorobada más joven, con movimientos sorprendentes para su tamaño, descendió rápidamente y giró su cola en un arco brutal. La fuerza del golpe creó una ola que desorientó a la orca, obligándola a huir hacia las profundidades.
El enfrentamiento alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando las orcas, en un intento desesperado, trataron de atacar en grupo. 5 de ellas se acercaron desde diferentes ángulos, intentando romper la defensa de las jorobadas. Sin embargo, estas últimas demostraron por qué eran famosas por sus tácticas de protección. La formación se cerró rápidamente, con las jorobadas creando un círculo compacto alrededor de la cría. Sus enormes cuerpos formaban una muralla viviente que las orcas no podían atravesar. Las aletas dorsales y caudales de las jorobadas se movían en sincronía, como si cada golpe estuviera calculado para maximizar el daño y el impacto. Cada vez que una orca intentaba acercarse, era recibida con un golpe que hacía temblar el agua. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió cuando la líder de las orcas, más grande y experimentada que las demás, intentó un ataque directo a la cría. Nadó rápidamente hacia el círculo defensivo, con su mandíbula abierta y un objetivo claro. Pero antes de que pudiera alcanzar al bebé, la líder de las jorobadas emergió desde abajo, impulsándose con todo el poder de sus músculos. Su cuerpo masivo salió del agua en un movimiento que parecía desafiar las leyes de la física. Cuando volvió a caer, el impacto generó una explosión de agua que cubrió a las orcas cercanas, desorientándolas por completo. La líder de las orcas fue arrastrada hacia un lado por la onda expansiva, y por primera vez en el enfrentamiento, emitió un chillido que parecía una mezcla de frustración y derrota. Las orcas restantes intentaron reagruparse, pero las jorobadas no les dieron tregua. Una tras otra, comenzaron a avanzar lentamente hacia las orcas, utilizando sus colas para generar olas y obligarlas a retroceder. La cría, todavía pequeña y vulnerable, permaneció protegida en el centro del círculo, bajo la sombra de sus heroicos protectores. Elena y su equipo, observando desde el barco, no podían apartar los ojos de lo que ocurría. La lucha no solo era impresionante por su intensidad, sino también por el claro propósito detrás de cada movimiento de las jorobadas. Este no era un simple enfrentamiento territorial, era un acto consciente de protección, un recordatorio de la capacidad de altruismo y solidaridad que existía incluso en las profundidades del océano. A medida que las orcas comenzaron a alejarse, exhaustas y superadas, las jorobadas permanecieron firmes, asegurándose de que no regresaran. Su formación no se rompió hasta que las sombras negras y blancas de las orcas desaparecieron por completo en el horizonte submarino. Las ballenas jorobadas, aún alertas, rodearon a la cría y emitieron una serie de cantos bajos, como si estuvieran calmándola después de la tormenta. La cría, por su parte, nadó con movimientos lentos pero seguros hacia una de las jorobadas, rozando su aleta pectoral en un gesto que parecía un agradecimiento silencioso. El océano, que momentos antes había sido un caos rugiente, recuperó su calma. Las aguas se volvieron a teñir de un azul profundo, y el cielo reflejaba un atisbo de serenidad. Para los científicos, lo que acababan de presenciar no era solo un evento natural, sino una lección inolvidable sobre el poder de la cooperación y el sacrificio en el reino animal. Las orcas, aquellas formidables cazadoras de los océanos, comenzaron a mostrar signos de derrota. Sus movimientos, antes ágiles y coordinados, ahora eran erráticos y desorganizados. Las arremetidas sincronizadas que las habían convertido en un terror en las profundidades habían perdido su ritmo, desbordadas por la fuerza y la persistencia de las ballenas jorobadas. Algunas orcas emitían chasquidos agudos, una mezcla de comunicación y frustración, mientras se reagrupaban brevemente a una distancia prudente. Desde el barco, los científicos pudieron observar cómo giraban sus cuerpos negros y blancos, manteniéndose justo al límite de la zona de peligro, indecisa sobre si intentarlo una vez más o aceptar la derrota. La líder del grupo de orcas, que había sido golpeada y desplazada por la embestida de la jorobada alfa, finalmente tomó la decisión. Con un movimiento lento pero claro, dio la vuelta y comenzó a nadar en dirección contraria, sus aletas dorsales cortando el agua con menos energía que antes. Una a una, las otras orcas la siguieron, sumergiéndose en las profundidades, sus sombras desvaneciéndose en el azul oscuro del océano como fantasmas que se retiran al olvido.
Elena y su equipo observaron el momento con asombro. Habían presenciado no solo la retirada de un depredador, sino el triunfo de una defensa magistral e instintiva. Las orcas, ante la superioridad de las ballenas jorobadas en este escenario, abandonaron la batalla. El océano, que minutos antes era un torbellino de furia y movimiento, comenzaba a calmarse. Las jorobadas no bajaron la guardia de inmediato. A pesar de que las orcas ya no estaban visibles, mantuvieron su formación protectora alrededor de la cría de ballena azul. Las enormes ballenas flotaban en el agua, con sus aletas dorsales y caudales moviéndose lentamente, vigilando cada rincón del horizonte submarino. Era como si quisieran asegurarse de que las orcas no intentaran un ataque furtivo desde las profundidades. Elena apretó el borde de la barandilla del barco con fuerza, apenas respirando mientras observaba cómo las ballenas jorobadas revisaban el área. La cría de ballena azul permanecía en el centro de la formación, su pequeño cuerpo rozando suavemente a la líder jorobada, como buscando consuelo en su proximidad. La imagen era profundamente conmovedora, la criatura más vulnerable del océano, protegida por los gigantes que habían arriesgado todo para salvarla. Después de un tiempo que pareció eterno, la líder de las jorobadas emitió un canto profundo y resonante. Era una llamada, un mensaje claro para el grupo: el peligro había pasado. Las otras jorobadas respondieron con sus propios cantos, sus sonidos envolviendo el aire y el agua con una vibración que se sentía casi tangible. Poco a poco, comenzaron a disolver su formación, aunque no del todo. Las jorobadas más cercanas a la cría permanecieron a su lado, escoltándola mientras nadaba lentamente hacia aguas más tranquilas. Otras comenzaron a dispersarse, retomando su camino original. Sin embargo, ninguna se alejó demasiado, manteniéndose dentro de un radio de seguridad, como si supieran que aún era demasiado pronto para bajar la guardia por completo. Desde el barco, Elena miró a través de sus binoculares, siguiendo cada movimiento con una mezcla de admiración y alivio. «Es increíble», murmuró, más para sí misma que para los demás. «Saben exactamente lo que hacen, es como si entendieran que su trabajo aún no ha terminado». La cría, aunque cansada, nadaba con un poco más de seguridad. Su cuerpo pequeño parecía menos tenso, y sus movimientos eran más fluidos, como si comenzara a comprender que estaba a salvo. Una de las jorobadas, posiblemente la más joven del grupo, permaneció a su lado, rozando suavemente su cuerpo con la aleta pectoral en lo que parecía un gesto de consuelo. Cuando las últimas jorobadas finalmente se dispersaron, el océano recuperó una calma casi surrealista. La cría, ahora bajo la atenta mirada de los científicos, flotaba cerca del barco, observando el entorno con ojos curiosos y un leve parpadeo de su espiráculo. Elena y su equipo no podían evitar sentirse profundamente conmovidos por lo que habían presenciado. Aquellas ballenas jorobadas no solo habían salvado una vida, habían demostrado un nivel de compasión y valentía que trascendía las expectativas humanas. «Es como si estuvieran hechas para proteger, para cuidar lo que es vulnerable», dijo uno de los biólogos, rompiendo el silencio reverente que había llenado el barco. Aunque las orcas ya no estaban a la vista, la amenaza que representaban nunca desaparecía por completo en el vasto océano. Sin embargo, gracias al acto heroico de las jorobadas, la cría de ballena azul había sobrevivido. Elena se inclinó hacia la barandilla y, mirando al horizonte, sintió una renovada conexión con el océano y sus misterios. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, teñiendo el agua con tonos cálidos de naranja y rosa, el grupo en el barco entendió que ese día habían sido testigos de algo verdaderamente extraordinario. La escena que seguía era un espectáculo de ternura y cuidado en el vasto océano. La líder de las ballenas jorobadas, una hembra imponente y sabia, asumió el papel de protectora y guía para la cría de ballena azul. Su tamaño colosal se movía con una delicadeza asombrosa mientras se posicionaba junto al pequeño, cubriéndolo con su sombra como un escudo viviente contra cualquier posible amenaza. La cría, aún temblorosa por el reciente enfrentamiento, parecía buscar instintivamente el contacto con su nueva protectora.
rozó su diminuto cuerpo contra el costado de la jorobada, emitiendo suaves sonidos que resonaron en las profundidades del océano. La jorobada, en respuesta, emitió un bajo canto vibrante, lleno de calma y empatía, como si quisiera decirle que todo estaría bien. A medida que avanzaban por el agua, la jorobada hembra redujo su velocidad, adaptándose al ritmo más lento de la cría. Usaba sus enormes aletas pectorales no solo para avanzar, sino también para guiar al bebé, tocándolo con suavidad y asegurándose de que no se desviara de su lado. Sus movimientos eran casi maternales, un recordatorio de la sorprendente capacidad de estas criaturas para sentir y expresar emociones que trascienden las barreras entre especies. Elena y su equipo, desde el barco, apenas podían contener su asombro. «Miren eso», dijo uno de los biólogos, señalando cómo la jorobada giraba ligeramente su cuerpo para proteger al bebé de las corrientes más fuertes. «Es como si supiera exactamente lo que necesita». La ballena jorobada condujo al pequeño hacia una zona más tranquila del océano, un lugar donde las corrientes eran suaves y los depredadores eran menos probables. Aquí, el agua era cristalina y cálida, un refugio natural perfecto para que la cría recuperara sus fuerzas. La jorobada continuó vigilando, manteniendo una posición protectora mientras el bebé descansaba. En un momento, el pequeño giró sobre su costado, mostrando señales de relajación, y comenzó a emitir una serie de suaves gemidos que parecían un canto infantil. Era como si, por primera vez desde que se separó de su madre, sintiera una pizca de seguridad. Elena, observando a través de sus binoculares, no pudo evitar sentir una conexión profunda con lo que estaba presenciando. Era más que un simple acto instintivo de una ballena, era un acto de pura empatía. «Ella lo entiende», murmuró Elena para sí misma. «Sabe que él necesita más que protección. Necesita consuelo». Con el paso de las horas, algo cambió en el comportamiento de las jorobadas. El canto profundo de la líder resonó nuevamente, esta vez en una tonalidad diferente. Era una llamada, un mensaje a través de las vastas aguas del océano. Las jorobadas habían hecho su parte, pero sabían que el bebé necesitaba algo más que su cuidado temporal, necesitaba estar con los suyos. De manera lenta pero decidida, las ballenas jorobadas comenzaron a moverse hacia un área conocida por ser territorio de ballenas azules. La cría, ahora visiblemente más animada, seguía de cerca a su protectora. En el horizonte, el equipo científico divisó las majestuosas figuras de un grupo de ballenas azules. Eran enormes y elegantes, sus cuerpos gráciles moviéndose en sincronía mientras filtraban el agua en busca de alimento. A medida que las jorobadas se acercaban, su canto cambió nuevamente. Era un sonido de presentación, una especie de anuncio para las ballenas azules. Desde el grupo, una hembra azul, más grande que cualquiera de las jorobadas, comenzó a acercarse. Su tamaño era imponente, pero su movimiento era tan fluido y tranquilo que irradiaba una sensación de serenidad. La hembra azul nadó hacia el bebé con cautela, inclinando su enorme cabeza como si estuviera evaluando la situación. La líder de las jorobadas permaneció cerca, sin abandonar su posición protectora hasta estar completamente segura de que el bebé sería aceptado. La ballena azul, tras unos momentos que parecieron eternos, emitió un canto grave y melodioso. Era un sonido de aceptación. El bebé, como si entendiera el significado del momento, se acercó tímidamente a la hembra azul, rozando su costado con su pequeño cuerpo. La ballena azul respondió envolviendo al bebé con una de sus aletas pectorales, en un gesto que parecía tanto una bienvenida como una promesa de protección. Elena y su equipo observaron con lágrimas en los ojos. Habían presenciado un milagro marino, una muestra de cómo las especies pueden unirse y cuidarse en los momentos más críticos. Las jorobadas, habiendo cumplido su misión, comenzaron a retirarse lentamente, dejando al bebé en manos, o mejor dicho, en aletas, de su nueva familia. La líder de las jorobadas fue la última en alejarse, pero no sin antes girar una última vez hacia el bebé, emitiendo un suave canto de despedida. La cría, como si comprendiera,
respondió con un leve gemido. Era un adiós cargado de gratitud. En la distancia, las ballenas azules comenzaron a integrarse con el bebé, llevándolo al centro de su grupo como uno de los suyos. La líder de las jorobadas, ahora más lejos, desapareció en las profundidades junto con su grupo, dejando tras de sí una lección inolvidable de valentía, compasión y la infinita bondad que puede hallarse en los secretos del océano. A medida que el equipo científico observaba el desenlace de este extraordinario evento, una mezcla de emociones inundaba la cubierta del barco. El silencio que reinaba entre ellos no era por falta de palabras, sino porque lo que acababan de presenciar parecía ir más allá de cualquier explicación científica convencional. Era un momento que se sentía más grande que ellos mismos, más grande que cualquier hipótesis o estudio que hubieran llevado a cabo. Elena, aún con los binoculares en las manos, fue la primera en romper el silencio. «Esto es increíble», murmuró con la voz quebrada por la emoción. Sabíamos que las ballenas jorobadas tenían un comportamiento protector, pero verlo de esta manera, es como si entendieran algo que nosotros apenas estamos empezando a comprender. Uno de los biólogos, un hombre de cabello ralo y rostro curtido por años de expediciones en el mar, asintió lentamente. «No es la primera vez que se documenta algo así», dijo. «Se han visto jorobadas enfrentarse a orcas para proteger focas, incluso especies con las que no tienen relación alguna. Pero la forma en que se comportaron hoy fue como si supieran que ese bebé estaba solo. No se trataba solo de instinto, era algo más». Elena dejó los binoculares a un lado y se giró hacia sus compañeros. «No puedo evitar preguntarme, ¿qué las motiva? ¿Es simple altruismo? ¿O hay algo más profundo? Algo que se parece demasiado a lo que nosotros llamaríamos empatía». Otro biólogo, una joven mujer con una libreta de apuntes en las manos, intervino con entusiasmo. «Los científicos han teorizado que las jorobadas tienen un sentido de comunidad que trasciende a su especie. Suelen usar sus cantos para comunicarse a grandes distancias, y esos cantos son increíblemente complejos. ¿Podría ser que lo que vimos hoy sea una extensión de esa inteligencia emocional? Una especie de comprensión colectiva de lo que significa proteger a los vulnerables, independientemente de quienes sean». El grupo se sumió en un debate apasionado. Algunos mencionaron estudios previos, como los casos documentados de jorobadas levantando a focas sobre sus cabezas para alejarlas de tiburones blancos, o creando barreras con sus cuerpos para impedir ataques de orcas. Pero a medida que el intercambio de ideas continuaba, no podían ignorar el impacto personal que esta experiencia había tenido en cada uno de ellos. «Es imposible no sentir algo más profundo», admitió Elena, mirando al horizonte donde las jorobadas se habían perdido de vista. «No estamos hablando solo de comportamientos evolutivos. Estamos hablando de emociones. De decisiones conscientes». Esa líder de las jorobadas no tenía ninguna obligación de quedarse, pero lo hizo. Incluso después de que las orcas se fueron, se aseguró de que el bebé estuviera a salvo. «Es casi humano». Otro miembro del equipo, un hombre que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Tal vez ese sea nuestro error. Pensar que solo los humanos tienen la capacidad de mostrar ese nivel de compasión. Quizás lo que estamos viendo aquí es una prueba de que no somos los únicos en este planeta con la capacidad de cuidar de los demás, incluso cuando no hay nada que ganar». Elena sonrió con melancolía. «Lo que me preocupa es cuánto tiempo nos llevará a entenderlo realmente. Cuánto tiempo nos llevará a aprender de ellos. Porque si las ballenas jorobadas son capaces de esto, ¿qué más nos estamos perdiendo sobre las conexiones que existen en el mundo natural?» El equipo quedó en silencio nuevamente, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Habían llegado al océano para estudiar, para recopilar datos, para entender mejor a las ballenas, pero lo que habían encontrado era algo mucho más poderoso. Una lección que no podía ser medida con gráficos ni analizada con ecuaciones. Mientras el barco se alejaba lentamente del área,
Elena anotó sus pensamientos en su cuaderno, consciente de que esta experiencia transformaría no solo su trabajo, sino también la forma en que veía el mundo. Había venido al océano para aprender sobre ballenas, pero lo que se llevaba era una comprensión más profunda de la vida misma, de su fragilidad, de su interconexión, y de cómo, a veces, la empatía puede emerger en los lugares más inesperados. El equipo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que habían sido testigos de algo más allá de los confines de la ciencia. Habían presenciado el corazón del océano. Y en ese momento, cada uno de ellos se prometió trabajar no solo para estudiar este mundo, sino para protegerlo, para preservar la maravilla y el misterio que hacía posible encuentros como el que acababan de presenciar. El regreso del equipo de biólogos marinos a tierra firme marcó el inicio de una avalancha de interés científico y mediático que ninguno de ellos había anticipado. Las grabaciones, las fotografías y las detalladas notas tomadas durante el enfrentamiento en el mar se convirtieron rápidamente en un valioso tesoro para la comunidad científica y un poderoso símbolo para el público en general. Lo que había comenzado como una expedición para observar ballenas azules derivó en una revelación sobre la conexión emocional en el reino animal, una historia que trascendió fronteras y disciplinas. Las primeras repercusiones se sintieron en el ámbito científico. Al compartir sus hallazgos en conferencias especializadas, los biólogos provocaron un intenso debate en torno a las capacidades cognitivas y emocionales de las ballenas jorobadas. Hasta entonces, los comportamientos altruistas observados en animales solían explicarse desde una perspectiva evolutiva y de supervivencia. Proteger a miembros de la misma especie o incluso a parientes cercanos podía aumentar las posibilidades de perpetuar los genes compartidos. Sin embargo, el incidente en el que las jorobadas defendieron a una cría de ballena azul desmentía esas explicaciones tradicionales. Los científicos comenzaron a reexaminar estudios previos que documentaban comportamientos similares en ballenas jorobadas. Casos como el de focas rescatadas de tiburones o de otras especies protegidas durante ataques comenzaron a ser reinterpretados a la luz de este nuevo ejemplo. La idea de que las jorobadas actuaran movidas por algo más que instinto, quizá empatía genuina, cobró fuerza. No podemos seguir subestimando a estas criaturas, afirmaba un artículo publicado en una prestigiosa revista de biología marina. Lo que estamos presenciando no es solo supervivencia, es una expresión de cuidado que trasciende especies. Al mismo tiempo, la historia capturó la imaginación del público cuando los medios de comunicación comenzaron a difundir las grabaciones del equipo. Las imágenes mostraban el enfrentamiento épico en el océano, las imponentes ballenas jorobadas usando sus aletas y colas para formar un muro impenetrable, las orcas retrocediendo ante la fuerza coordinada del grupo, y finalmente, la ballena hembra liderando al bebé hacia un lugar seguro. Estas escenas conmovedoras resonaron profundamente en personas de todo el mundo, que veían en las ballenas un reflejo de los valores que aspiraban a encarnar como humanidad, protección, cuidado y solidaridad frente al peligro. Las redes sociales se inundaron de mensajes sobre el evento. Videos del rescate se volvieron virales, acompañados de hashtags como #Lecciones del Océano y #Empatía Animal. Organizaciones conservacionistas aprovecharon la atención mediática para destacar la importancia de proteger a estas criaturas extraordinarias y sus hábitats. Si estas ballenas tienen la capacidad de cuidar unas de otras, incluso a costa de su propia seguridad, ¿qué excusa tenemos nosotros para no protegerlas?, decía un comunicado de una ONG internacional. Por otro lado, el evento despertó un interés renovado en los derechos de los animales y la necesidad de reconsiderar la relación entre los humanos y la naturaleza. Filósofos y etólogos comenzaron a debatir las implicaciones éticas de reconocer emociones complejas en animales. Si aceptamos que las ballenas son capaces de empatía, señaló un experto en comportamiento animal en un foro televisivo, entonces debemos cuestionar cómo los tratamos, desde la contaminación de los océanos hasta las prácticas de pesca que ponen en peligro sus vidas. Pero el impacto no se limitó al ámbito científico o mediático. La historia tocó fibras emocionales profundas en personas de todas las edades. En escuelas, maestros compartieron el relato con sus estudiantes, usándolo como ejemplo para enseñar sobre empatía y la importancia de cuidar a los demás.
Familias se reunieron para ver documentales inspirados en el evento, mientras artistas crearon obras que celebraban la conexión entre especies. El equipo de biólogos, por su parte, se convirtió en embajador no oficial de esta causa. Fueron invitados a participar en documentales, charlas TED y campañas de conservación. Elena, quien se había destacado como la voz más emotiva del grupo, escribió un libro titulado El corazón del océano, lo que las ballenas me enseñaron sobre la vida, que se convirtió en un éxito de ventas. En sus páginas, reflexionaba sobre cómo este evento no solo cambió su perspectiva científica, sino también su visión de la humanidad. Siempre creí que el océano era un lugar de misterios y maravillas, escribió Elena en uno de los capítulos finales, pero nunca pensé que me enseñaría algo tan profundo sobre la compasión. Las ballenas jorobadas no salvaron solo a un bebé, nos dieron a todos una lección sobre lo que significa cuidar, incluso cuando no hay nada que ganar. Si aprendemos algo de ellas, es que el amor y la empatía no son exclusivas de los humanos. Son un lenguaje universal que cruza especies y conecta a todos los seres vivos. Con el paso del tiempo, la historia del rescate del bebé ballena azul se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad, recordándonos que, incluso en un mundo lleno de conflictos, la naturaleza puede ofrecernos ejemplos de altruismo puro. A través de este encuentro en las profundidades del océano, las ballenas jorobadas no solo salvaron una vida, sino que encendieron una chispa de cambio en miles de corazones humanos.